Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo de entrevistas a través del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y vinculado a ello, visto lo que se ha publicado en el orden internacional desde la Organización Internacional del Trabajo, queríamos compartir con ustedes una charla con el diputado nacional y a su vez líder sindical Hugo Yasky. La idea es poder compartir y que nos comparta más que nada cuáles son los alcances del proyecto que él ha presentado y que tiene que ver con una proposición que hace de 40 horas semanales de trabajo. Diputado Yasky, en su doble condición, y lo rescato en este sentido, respecto de que usted es un líder sindical, pero al mismo tiempo es un diputado nacional. Por lo tanto, amerita hacer una doble lectura en el sentido de lo que puede ser el impulso que tenga este proyecto, ya que es muy beneficioso para los trabajadores y en un contexto de pandemia, tal vez también podemos decir de que aminoraría los efectos de lo que es el desempleo. ¿Nos puede contar en qué consiste esto de la reducción de 8 horas y no más de 40 semanales de trabajo? Es un proyecto que plantea la necesidad de reducir la jornada laboral en nuestro país, de 48 horas, bajarla a 40. Sí. Esto forma parte de una tendencia que hoy hace que en la mayoría de los países del mundo casi no existan jornadas de 48 horas semanales como en Argentina. Claro. Inclusive en la región. Chile bajó a 43 horas y media y está en proceso ahora de discutir bajar a 40. La mayoría de los países de Europa tienen 40. Y creo que tiene que ser un paso hacia una tendencia, que es pensar de qué manera logramos proteger las horas de descanso, proteger las horas familiares y también fortalecer una política que tenga algo que normalmente no aparece cuando se discuten cuestiones como las jornadas laborales, que es el tema de la salud del trabajador. Por otro lado, creo que hay una clara comprobación empírica de que la reducción de las horas de la jornada laboral va a favor de una mayor productividad. Claro. Es decir, es más productiva la jornada de trabajo cuando se acumulan menos horas. Sí, ahora, medido en términos de cuál es la mensura que hace la Organización Internacional del Trabajo respecto de que la pandemia se ha llevado prácticamente 500 millones de empleo, es decir, 14% menos de lo que se venía registrando en el mundo de horas trabajadas. ¿En qué beneficiaría a la República Argentina esta presentación suya? No, creo que habría dos cuestiones. Una es la posibilidad de que podamos generar algunos nichos y oportunidades de empleo que esta reducción de jornada podría propiciar. Y por otro lado, y es una cuestión básica, garantizar más horas de descanso. El descanso y la salud están prácticamente entrelazados y esto está pensado en función de estos dos aspectos: generar más oportunidades de trabajo, generar mejores condiciones de descanso, es decir, contribuir a que la salud esté planteada en mejores condiciones, y por el otro lado, iniciar, yo creo que tardíamente, porque lo teníamos que haber hecho antes, un proceso que nos permita ponernos a tono con un debate que se está dando en el mundo, que es si acaso no habrá que pensar en menos jornadas de trabajo, en menos horas, para poder repartir mejor un bien escaso como es el trabajo. Claro, esto puede ser de que irrite a las cámaras empresarias, Hugo, en el sentido de
de estos argumentos que escuchamos sobre productividad, sobre el costo laboral, porque este proyecto suyo alcanza tanto a trabajadores públicos como privados. Sí, yo creo que iba a haber cámaras empresarias que, como siempre, van a clamar al cielo, van a decir que cuanto más regulaciones, cuanto más leyes, menos competitividad, pero la verdad que no tienen absolutamente argumento, porque la jornada de 48 horas hoy es un exceso que no tiene ninguna explicación racional, simplemente quedó así y nunca se discutió esto. Y por otro lado, creo que los empresarios tienen que entender que la productividad no tiene que ver con las horas músculo ni con las horas hombre. La productividad tiene que ver fundamentalmente con avances que se incorporan desde el punto de vista de las condiciones modernas de producción, la incorporación de tecnología, la inversión de capital para producir mejores condiciones de trabajo. Así que no creo que haya ningún argumento sólido. Bien, ahora usted como diputado conoce el presupuesto, se ha estado tratando, el ministro Guzmán hizo la presentación correspondiente, se habla de una duplicación en términos de la inversión de la obra pública, de la salud, de la educación e incluso de inversiones de capital, se habla de infraestructura de capital. Esto, esta idea del gobierno, ¿empalma bien con esta idea que usted propugna? Sí, yo creo que no, en ese sentido no hay incompatibilidades ni contradicciones. Creo que desde ya necesitamos un fuerte empuje, un fuerte envión para empezar a generar empleo, para que la economía se empiece a poner en movimiento, y ahí es clave la inversión. Lamentablemente, nosotros no nos podemos aferrar a la mentira aquella que escuchamos tantas veces durante los últimos 4 años que precedieron este gobierno acerca de las inversiones externas, la lluvia de inversiones y todas esas historias que eran fábulas que hoy el mundo en estas condiciones no nos permitiría, porque ya sería ridículo pensar que estamos esperando que vengan inversiones de fuera del país en las condiciones que ha instalado la pandemia en el mundo, donde todo se retrae y donde todo se vuelve sobre sí mismo en cada nación. De manera que creo que hay que pensar en que esa inversión tiene que surgir del sector público y tiene que surgir también de la reactivación económica que haga que sectores que hoy prefieren sacar el dinero fuera del país en lugar de invertirlo en la producción, vean que tienen una oportunidad mejor si producen. Pero bueno, eso depende del camino que se recorra. Bien, ahora la pregunta esta es obligada, es decir, quien nos está viendo se va a preguntar, esto es una suerte de postura personal de Hugo Yasky, dice de que hay otros países del mundo que lo han instrumentado bien, y como la gente no tiene para comparar, ¿qué lugares usted ve, diputado, o nos puede contar que han instrumentado esto y con éxito? No, la gente puede entrar, por ejemplo, sí, a la página web de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que tiene una oficina en Argentina, y entra a un link donde va a ver la jornada, comparación de la jornada de trabajo en todo el mundo. La OIT promueve las 40 horas semanales como máximo, y en el caso de los países de Europa podemos hablar de Francia, de España, algunos nórdicos tienen menos de 40 horas todavía. En el caso de América, creo que Argentina y México son los dos países, los únicos dos, donde todavía persiste esta jornada. Colombia también me han dicho, pero a ver, y le quiero preguntar, usted es diputado y sabe de lo que significa, entiendo de que el Poder Ejecutivo ve con buenos ojos esto, ¿no?
sé que en el espíritu del Poder Ejecutivo esta necesidad está planteada. Hay que ver si es la oportunidad. Esto lo hemos planteado como una iniciativa que promueve la Central de Trabajadores de la Argentina, la hemos convertido en proyecto de ley y vamos a tratar de convencer, en principio, a nuestra propia gente de que este es un proyecto que puede ser muy bueno en esta etapa. Bien, dada esa legalidad y en el caso de que prospere, le pregunto por lo que pasó hoy, ¿no? Donde la Corte hoy aceptó el persaltum presentado por 3 magistrados, es un recurso. Digo por esto que siempre se habla de la garantía jurídica, tener una legislación para los trabajadores y trabajadoras beneficiosa en este sentido respecto de lo que es su sanidad, digamos, espiritual, biológica y lo que significa, digamos, en términos de productividad. ¿Cree que lo que hizo hoy la Corte da suficiente garantía jurídica como para dar una señal hacia el exterior de que vengan inversiones el año que viene? Más allá de este proyecto, no. No, creo que lo que hoy resolvió la Corte es un hecho gravísimo que lesiona la independencia de poderes, que lesiona los principios de la institucionalidad democrática. Está claro que el presidente de la Corte actúa como representante de los intereses de grupos muy poderosos que quieren poner piedras en el camino de un gobierno que tiene un mandato popular, que hizo campaña diciendo que iba a volver a desentar la justicia, que había que cambiar aquellas cosas que se le daban de decisiones absolutamente unilaterales, arbitrarias, tomadas a dedos, como el caso de estos 3 jueces, y de pronto hay una Corte que se convierte en una suerte de dique de contención que pretende impedir que el mandato popular otorgado por el voto se pueda cumplir y que a la vez se puedan transparentar los procedimientos que atañen al, por ejemplo, el nombramiento de jueces. Claro, digamos, esto es un ninguneo al Senado. El ninguneo al Senado, ninguneo a un mandato popular, a un contrato electoral, que es el que se establece cuando un presidente dice voy a hacer estos cambios en la justicia, la mayoría los vota y resulta que 3 jueces deciden que la cosa no puede ser así. Y además, pongamos el ejemplo, ¿qué pasaría si mañana, alentado por esta decisión que tomó la Corte, el presidente actual decide actuar nombrando y sacando, poniendo jueces a dedo como lo hacía el presidente anterior? O a los mismos ¿Qué jueces diría la Corte? Claro, o a los mismos jueces de la Corte les podría tocar. Claro. Bueno. Como pasó anteriormente. Exactamente. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo, Hugo, sabemos que está con límites horarios y seguramente vamos a volver a hablar de este tema y otros más respecto de lo que puede llegar a pasar en Argentina en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Por favor, hasta luego, gracias. Bueno, escuchábamos a Hugo Yasky haciendo un análisis sobre cuál es, digamos, la sustancia del proyecto que está proponiendo en un contexto nacional e internacional que da para pensar, ya que estamos viendo que se han perdido puestos de trabajo en el mundo, ese mundo y esa estadística que la OIT pudo compartir con el resto del mundo, cuando uno analiza, comprende la República Argentina. Por lo tanto, la República Argentina no está al margen y empezar a pensar de que se puede multiplicar la oferta de trabajo no es para nada desdeñable. El diputado nacional, Hugo Yasky, quien ha profundizado en este tema y en otros más a lo largo de todo su mandato como legislador nacional, está de alguna manera invitando, ¿no?, como dijo,
no solo a sus pares, sino también a aquellos que quieran mirar de cerca el tema del trabajo, como para poder entrever de que hay instancias en las cuales se puede comparar con otros países y en las que se ve que es viable tener una sociedad con esta carga horaria de trabajo y también es sostenible. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué curso toman los acontecimientos respecto de esta iniciativa de Hugo Yasky, y vamos a estar compartiéndolo seguramente una vez que se sea tratado o que haya que discutirlo en comisiones o en el caso de una sesión una vez que se apruebe el proyecto. También lo escuchamos bastante crítico de la decisión de la Corte hoy día, porque claro está de que empiezan a aparecer nubarrones en el horizonte judicial. Algunas de las rarezas que se tienen que llegar a ver, porque antes el oficialismo apretaba desde el poder mismo y entonces llevaba de lo político a lo judicial, y hoy lo judicial interviene sobre lo político. Así que vamos a ver también qué va a pasar en esta materia. Hay un montón de magistrados que no están viendo con buenos ojos y hablan de un momento crítico para las instituciones y para la República, porque hay un ninguneo olímpico que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el Senado, que es quien aprueba los pliegos. Pero también hay que decirlo, estos magistrados no concursaron. Así que vamos a ver cómo se resuelve, qué es lo que va a definir en últimas las instancias el alto tribunal. Bueno, desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Chau.